Bien, continuamos con el estudio acerca de la Biblia y entonces la semana pasada comenzamos a abordar cómo está estructurada la palabra de Dios, cómo está organizada y vimos algunas formas. Dijimos que no hay una única forma de organizar la palabra y vimos algunas formas. La semana pasada, ya en la parte final también, vimos maneras de cómo la Biblia puede ser estructurada mirando, si observamos el tiempo en la Biblia, entonces hay distintas formas también de organizarla. Inicialmente vimos la semana pasada, en cuanto a esta forma de organizarla, divisiones relacionadas con la humanidad. Y vimos 4 periodos allí. Vimos el primer, así por título, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo y cuarto periodo, y qué grupos de seres humanos comprendían cada uno de esos periodos. Concluimos con eso y anunciamos que íbamos a abordar en el día de hoy el tema de las dispensaciones. Pienso que el tiempo solamente nos daría para tratar esto y ya el próximo miércoles, que sería mi última intervención, entonces ya tendría yo que elegir, que todavía no lo he definido, qué vamos a tratar para ese miércoles, porque ciertamente acerca de la Biblia hay muchos temas todavía que se pueden tratar. Bien, en cuanto a las dispensaciones, ¿qué es esto de la dispensación? Bien, así una definición simple que encontramos en el material que estamos trabajando, que es el tomo 1 de Teología Sistemática de Schaeffer. Dice que es un periodo identificado, un periodo de tiempo, ¿verdad? Creo que no, si decimos periodo de tiempo es un poquito redundante porque no hay un periodo que no sea de tiempo. Es un periodo que está relacionado con algún propósito particular de Dios. ¿Está bien? Vamos a observar un periodo de tiempo que inicia en un momento determinado, que culmina también en un momento determinado, y que ese periodo de tiempo, en ese periodo de tiempo Dios tiene un propósito particular, que se va a cumplir ese propósito dentro de ese periodo de tiempo. Entonces, básicamente eso es una dispensación, un periodo de tiempo con esas características que hemos mencionado, que Dios tiene un propósito y que lo ha de cumplir en ese momento. Y la mencionamos la semana pasada. Mencionamos que son 7, básicamente, de la manera que está dividida en el material que estamos trabajando. Las voy a mencionar rapidito, al igual que la semana pasada, y luego vamos a agotar un poco de tiempo en cada una de ellas. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino. Son esas 7 que estaremos tratando en esta noche. Bien, inicialmente la dispensación de la inocencia. Todo esto lo estamos viendo para que podamos comprender. Siempre tenemos que tener presente por qué estamos estudiando esto. Bueno, porque esto nos da un mayor nivel de comprensión de las Escrituras. Como el hermano Pablo mencionó la semana pasada, Schaeffer es dispensacionalista, pero esto es una posición que no todos los creyentes comparten. Ahora sí es interesante saber que el grupo de los hermanos, del cual nosotros pertenecemos, esta doctrina surgió de nosotros. Fruto del estudio, ¿qué adjetivo le ponemos? Del estudio serio de la palabra. Y entonces encontramos esta doctrina de la dispensación. Bien, la de la inocencia. Este periodo de tiempo, yo creo que podemos así deducirlo. Los que no lo sepan pueden deducirlo fácilmente. ¿Inicia en qué momento ustedes creen el periodo de la inocencia? Con la parte de la creación. Y entonces, ¿cuándo concluiría ese periodo de la inocencia? Con la caída del hombre.
este es su inicio y ese es su final. ¿Qué tiempo duró eso? No lo sabemos. Eso no lo sabemos. Dígame, hermano, ¿usted sabe? Podría decir Ajá. someramente que probablemente no duró un siglo. Un siglo. Ok, hermano José. No duró 100 años. Porque Seth nació cuando dice tal cálculo, a los 130 años de Adán nació Seth. Ok. Entonces ya estaban Caín y Abel antes. Y Sí. cuando sucedió el hecho de Caín y Abel, no eran unos niños, ya probablemente tenían cierta edad cuando Caín mató a Abel. Entonces podíamos pasar unos años, 10, 20, 30 años, fácilmente, para el hecho de cuando Caín nació, después Abel y el hecho de matar a Caín, y que luego naciera Seth. Por lo menos dura 9 meses entre un hecho y otro. Bien, pero el tema de Caín y Abel, porque Caín y Abel no pertenecieron al periodo de la inocencia. Así que no comprendo el cálculo. Posteriormente al periodo de la inocencia, ya en el periodo del pecado, ¿no? Sí. Por eso he calculado que ronda menos de 100 años. Bueno, ahí está perfecto, su posición. Realmente ahí está lo que dice nuestro hermano José en cuanto a lo que él piensa, pero no hay un tiempo definido para esto. Y en los primeros periodos o en las primeras dispensaciones son las dispensaciones que tenemos menos información. Luego, cuando va transcurriendo el tiempo, tenemos más información acerca del periodo de tiempo que duró, también de los propósitos de Dios para estos periodos, pero el de la inocencia y también como el de la conciencia, tenemos menos información con respecto a otros tipos de dispensaciones. Vamos a detallar un poquito. Dice, la primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia, abarca Génesis 1, 28 al 30, Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Esta dispensación cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín de Edén. Solamente Adán y Eva, por eso no podemos mencionar a sus hijos, a Caín, a Abel y a Set. En esta dispensación, los mandatos ¿cuáles eran los mandatos? Porque habían propósitos. Dijimos que cada periodo de tiempo tiene propósitos, ¿verdad? Entonces los propósitos los vemos un poquito definidos por lo que Dios ordenó a Adán, ¿verdad? Es la poca información que tenemos. Entonces, ¿cuáles son los, hermano Guillermo? Levantando las manos primero para que, como esto es grabado, pueda quedar grabado, sí. Bueno, uno es el señorío sobre toda la creación. Sí. Otro es que tenía que cuidar el jardín. Otro era de multiplicarse. Sí. Otro era de poner los nombres a los animales. Otro era no tocar ni comer del árbol. Correctísimo. ¿De un árbol específico? Sí, de la ciencia del mal. Correcto. Básicamente esos son los mandatos que Dios dio al hombre en ese periodo de tiempo y que debían de cumplirse. Son 5. Poblar la tierra con hijos, sojuzgar la tierra, que Guillermo lo mencionó, tener dominio sobre los animales, cuidar el jardín y por último, abstenerse de comer el fruto del conocimiento del bien y del mal. Como ya mencionamos, esta dispensación fue de corta duración y llegó a su fin por la desobediencia de Adán y Eva al comer el fruto prohibido y su consecuente expulsión del jardín del Edén. Y ahí concluimos con esta primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. Ahí mismo se inicia con la caída del hombre una segunda dispensación o un segundo periodo de tiempo llamado el de la conciencia. ¿Qué piensan ustedes? Ya sabemos, inicia con la caída del hombre. ¿Cuándo entonces piensan ustedes, para que sea algo interactivo,
concluye? ¿Cuándo piensan ustedes que concluye este periodo de la conciencia? ¿Alguien diferente al hermano Guillermo? Con el diluvio. Muy bien, ahí está el aporte de nuestro hermano Fernando con el diluvio. Bien, desde la caída de Adán hasta el diluvio, en cuya época la conciencia era aparentemente la característica distintiva de la vida humana en la tierra y la base de la relación del hombre con Dios. Sin embargo, una característica importante de este periodo de tiempo es que pudo quedar de manifiesto que el ser humano en este tiempo, ¿verdad?, a pesar de su conciencia, se iba apartando cada vez más de Dios. Dios mostró en ese periodo de tiempo esa realidad. La segunda dispensación es llamada, lo que pasa es que tengo algo tomado de Schaeffer y otro pequeño resumen de cada dispensación tomado de otros materiales. La segunda dispensación es la llamada la dispensación de la conciencia y duró 1656 años. Muy específico, ¿verdad? 1600, es fácil, por 1656 años. Desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio. Se puede hacer la cuenta por la genealogía que está ahí, los años, los nacimientos de los hijos y todo lo demás. Hasta el diluvio en Génesis, capítulo 3, Génesis 3, 8 al 8, 22. Si lo queremos ver en la palabra de Dios, este periodo de tiempo está abarcado por estos capítulos, versículos que hemos mencionado. Esta dispensación demuestra que la humanidad hará, si se le deja a su voluntad y conciencia, la cual ha sido contaminada por su heredada naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que va a hacer si se le deja a su conciencia? Bueno, ya lo vimos, lo que sucedió. Por eso vino el diluvio. Porque vio Dios que en el corazón del hombre que su pensamiento era de continuo y solamente al mal, dice la palabra de Dios. Los 5 aspectos más importantes de esta dispensación son: 1, una maldición sobre la serpiente, ¿verdad? A partir de la caída del hombre. Se hizo una maldición sobre la serpiente, un cambio en la feminidad y la maternidad, ¿cierto? Dice la palabra que con dolor darás a luz los hijos. Una maldición sobre la naturaleza. La naturaleza también se vio afectada con la caída del hombre. Dice Dios que produzca la tierra espinos y cardos, ¿no? Y entonces la naturaleza se vio afectada. Se vio afectada también porque vemos que la dieta, tanto de los hombres como de los animales, cambió. Entonces todo eso a partir de la caída del hombre. Dice número 4, una imposición de trabajo sobre la humanidad para producir comida. El trabajo, hermanos, no vino producto de la caída, siempre se ha trabajado. Hay un merengue por ahí que el trabajar lo hizo Dios como un castigo. No, el trabajo no es un castigo. El hombre trabajaba. Cuando el hermano Guillermo mencionó cuáles eran las obligaciones de Adán, mencionó que tenía que cuidar del jardín, se habla de labrar la tierra y todo lo demás, así que había trabajo. Ahora el problema es que como la tierra está maldita, entonces ahora le va a dar dificultades para conseguir buenos resultados. Antes todo era más fácil, era más llevadero, pero ahora para conseguir resultados se hace sumamente difícil, es decir, con el sudor de tu frente, dice la palabra. Bien, una imposición de trabajo sobre la humanidad para producir comida, los alimentos, y finalmente la promesa de Cristo como la simiente
como la simiente que herirá a la serpiente en la cabeza. Entonces ya desde ese momento, desde que el hombre cayó, Dios señaló que su simiente, la simiente de la mujer, heriría, iba a ser herida en el calcañar y que él heriría en la cabeza, refiriéndose desde ese momento a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que básicamente esta es la dispensación de la conciencia que abarca estos capítulos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Génesis y que tiene ese periodo de tiempo que mencionamos al principio. Luego, la dispensación del gobierno humano que inicia evidentemente con el diluvio y llega hasta el llamamiento de Abraham. Está caracterizada por la delegación al hombre del gobierno propio y es terminada por la introducción de un nuevo propósito divino. ¿A qué se refiere esto? Dice que inicia en el capítulo 8 de Génesis. Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio que hemos mencionado, el diluvio que fue universal, que acabó con todo sobre la faz de la tierra, salvando solo una familia para reiniciar la raza humana. ¿Cuál fue esa familia que nació? Que quedó. La de Noé con sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios le dio las siguientes promesas y mandatos a Noé y a su familia. Primero, Dios ya no maldeciría la tierra nuevamente. Noé y su familia deberían repoblar la tierra con gente, con el mismo mandato que Dios le dio a Adán y a Eva de que debían multiplicarse. Se lo encomendó a Noé y a su familia. Ellos tendrían dominio sobre el reino animal, se les permitía comer carne, eso es importante que se sepa a partir del diluvio, no solamente el hombre cambió su naturaleza por su cuenta, sino que Dios ya sí le permitió comer carne. Es establecida la ley de la pena capital. Nunca habría otro diluvio universal. Ya Dios no volvería a destruir la tierra con agua. No que no la va a volver a destruir, sino que no lo va a hacer con agua. Correcto. La señal de la promesa de Dios sería el arco iris. Cada vez que vemos el arco iris salir, es una señal de que Dios, del pacto de Dios con Noé, en gran medida de que no va a volver a destruir la tierra con agua. Los descendientes de Noé no se dispersaron y repoblaron la tierra como Dios les ordenó. Por tanto, fracasaron en su responsabilidad en esta dispensación. Cerca del 325 años del diluvio, los habitantes de la tierra comenzaron a construir una torre, la denominada Torre de Babel, un gran monumento a su solidaridad y orgullo. Lo encontramos en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Dios puso fin a la construcción creando diferentes lenguajes. Dice la palabra que ellos tenían un mismo idioma y un mismo lenguaje, más o menos lo que dice el capítulo 11 de Génesis. Eso es interesante porque nosotros nos encontramos, somos latinoamericanos y entonces hay numerosos países en América que hablan el español. Tenemos entonces que un mismo idioma, pero no necesariamente un mismo lenguaje o unas mismas palabras, porque hay términos en otros países de Latinoamérica que nosotros quizás no lo dominemos, que no sean de nuestro
manejo común aquí en República Dominicana. Entonces, la característica de ese pueblo, que dice aquí en esta dispensación de Noé, ¿verdad? No se dispersó, no pobló la tierra, como según el texto que estamos leyendo, como el mandato de Dios. Bueno, se mantuvo unido, tan unido que querían hacer un monumento de solidaridad y orgullo. Y Dios confundió entonces las lenguas, creando diferentes lenguajes y forzando su mandato de repoblar la tierra. Este es un aspecto que quizá yo no me lo había pensado, ¿no? O sea, simplemente Dios hizo esto por la rebelión que se estaba dando allí. Aunque ciertamente esto se ve en ese capítulo 11, para dónde se fue cada grupo y demás. El resultado fue el nacimiento de las diferentes naciones y culturas. A partir de ese momento, los gobiernos humanos han sido una realidad. Entonces, por eso se denomina la dispensación del gobierno humano. ¿Perdone? ¿O de los gentiles? Nimrod, el primer poderoso de la tierra, que se rebeló contra Dios. Bien, seguimos avanzando en la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. Desde el llamamiento de Abraham hasta la promulgación de la ley de Moisés en el monte Sinaí. Ese es el periodo que más o menos abarca la dispensación de la promesa. Y vamos a ver, ¿ustedes tienen alguna idea por qué se llama la dispensación de la promesa? ¿Perdón? La promesa que el Señor le iba dando a cada patriarca. A cada patriarca, empezando inicialmente y principalmente con Abraham. Durante esta era solamente la promesa divina sostiene a Abraham, y como dijo el hermano Guillermo, y a su posteridad. La promesa dada a Abraham. Para no leer exactamente bien. Comenzó con el llamamiento de Abraham, continuando a través de las vidas de los patriarcas y terminando con el éxodo del pueblo judío de Egipto, un periodo de aproximadamente 430 años, aproximadamente, desde Abraham hasta ese momento. Durante esta dispensación, Dios desarrolló a una gran nación que Él había elegido como su pueblo. Génesis capítulo 12 a Éxodo capítulo 19, versículo 25. Ahí está más o menos abarcada este periodo. Génesis 12 a Éxodo capítulo 25. La promesa básica durante la dispensación de la promesa fue el pacto abrahámico. Y vamos a hablar un poquito de los puntos acerca de este pacto. ¿En qué consiste más o menos este pacto? A manera de resumen. De Abraham saldría una gran nación que Dios bendeciría con prosperidad física y espiritual. ¿Cuál sería esa nación que habría de salir? Israel. Muy bien, hermano Castro. Dios haría grande el nombre de Abraham. 3. Dios bendeciría a aquellos que bendijeren a los descendientes de Abraham y maldeciría a aquellos que los maldijeran. Todo eso es el pacto que Dios ha con Abraham, pacto abrahámico. En Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esto fue cumplido en Jesucristo y su obra de salvación. Así que tenemos esa promesa desde Abraham. Luego, Dios hace por la ley, y bueno, por aquí mismo, por el pacto abrahámico, distinción entre su pueblo y los demás hombres, porque
debían de circuncidarse, y todo el que no fuera circuncidado, entonces ya no pertenecía al pueblo, ¿verdad? Entonces empieza a hacer distinción entre la descendencia de Abraham y los demás pueblos de la tierra. Pero Dios, a pesar de esa diferencia que se empieza a establecer a partir de ahí, siempre tiene el propósito de bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Correcto? ¿Se puede observar? Bien. Número 5, la señal del pacto es la circuncisión. Esta es la señal del pacto. Número 6, este pacto que fue repetido a Isaac y a Jacob está reservado para el pueblo hebreo y las 12 tribus de Israel. Así que eso no podemos llevarlo a la iglesia, porque eso está reservado para el pueblo de Israel, por pacto perpetuo, muestra la palabra, ¿verdad? Por pacto perpetuo. Luego tenemos número 5, la dispensación de la ley. Ha concluido el periodo o la dispensación de la promesa, que va desde Abraham hasta Moisés allá en el monte Sinaí, y en ese momento se inicia la dispensación de la ley. Desde la promulgación de la ley de Jehová a través de Moisés, no sé por qué dice aquí su aceptación por Israel, bueno, a través de Moisés, la promulgación de la ley en el Sinaí, capítulo 19 de Éxodo, desde ese momento, y esta continuó como el gobierno autoritativo de Dios sobre el pueblo de Israel, y de esa manera caracterizó esa edad hasta que terminó con la muerte de Cristo. Así que desde la promulgación de la ley y hasta la muerte de Cristo tenemos la dispensación de la ley. Una breve porción de esa edad, probablemente de 7 años, que ya lo mencionamos la semana pasada, que Cristo declaró que serían acortados en Mateo 24, 21 al 22, que corresponde a la semana 70 de Daniel, aún está por cumplirse. ¿Qué quiere decir esto? Y lo dijimos la semana pasada, pero lo recalcamos, que aunque nos encontramos en la dispensación de la gracia y no de la ley, y aunque hemos dicho que la dispensación de la ley concluye con la muerte de Cristo en la cruz, queda aún pendiente una semana de ese periodo de la ley. Y es esa semana número 70 de Daniel, que cuando ocurra el rapto y termine el periodo de la gracia, entonces se continuará y se culminará con ese periodo de la ley o dispensación de la ley. Dice, la quinta dispensación es la llamada dispensación de la ley, duró casi 1500 años, ¿verdad? Desde la promulgación de la ley, desde Moisés hasta Cristo, más o menos 1500 años. Si quieren tener una idea, cuando vivió Moisés, bueno, 1500 años aproximadamente antes de Cristo, desde el Éxodo hasta que fue suspendido después de la muerte de Jesucristo. Esta dispensación continuará, ya lo hemos dicho, durante el milenio con algunas modificaciones. Durante la dispensación de la ley, Dios trató específicamente con la nación judía a través del pacto mosaico o la ley que se encuentra en Éxodo capítulo 19. La dispensación incluyó la adoración en el templo dirigida por sacerdotes, con la dirección adicional dicha a través de los voceros de Dios. Los profetas, eventualmente, debido a la desobediencia del pueblo al pacto, las tribus de Israel perdieron la tierra prometida y fueron sujetos a servidumbre. Todo esto ocurrió durante ese periodo de la ley. ¿Por qué? Le sobrevino todas aquellas cosas, precisamente por no cumplir lo que Dios había establecido como mandamientos, como preceptos para su pueblo. Por haber abandonado la ley, le sobrevinieron todas estas cosas
en este preciso periodo. Luego entonces tenemos la dispensación de la gracia, que es la penúltima dispensación que veremos en la noche de hoy, que inicia ¿cuándo, mis hermanos? A partir de la muerte de Cristo. ¿Y se extiende hasta cuándo? Si esta es la segunda venida, porque lo que pasa es que sería hasta el rapto, ¿no? Más que hasta la segunda venida, hasta el rapto. Ahí lo dividen así. Pero si esa semana 70 de Daniel corresponde al periodo de la ley todavía, que está pendiente, entonces ahí tendría que ser el periodo de la gracia hasta el rapto. ¿Cierto? Entonces, sí, si es así, siguiendo esa línea de pensamiento, siguiendo esa posición. Hay un tiempo, yo no se lo he oído a nadie hasta ahora. Oseas capítulo 5, al final del capítulo y comenzando el 6, habla que yo diría que el Señor dijo en revelación al profeta: me iré y os dejaré hasta que entendáis, o sea, hasta que se conviertan, o sea, que clamen al Señor, y eso se va a dar en la tribulación. Y dice que se iría 2 días y al tercer día resucitaría. Eso dice el profeta como hacía David, que se inspiraba, ¿no? Inspirado como si fuera a sí mismo, tomando la posición del pueblo. Se le hablaba a Efraín como pueblo, o a Israel en conjunto, pero si se busca ese pasaje, aclara como que el Señor se fue y yo diría que se cumplió cuando Él nos dejó, que subió al cielo cuando los discípulos lo vieron y retornará. En ese momento, cuando está en fuerte la tribulación, los judíos se ven desamparados y claman. Y ahí es que el Señor viene y los rescata. Y ahí se convierten. Y dice que serán bañados como con agua limpia. O sea, serán limpiados, llenados del Espíritu Santo. Y ahí serán un verdadero pueblo. Que hasta ese momento ellos no van a creer en Cristo. Hasta que viene. Daniel lo dice en el capítulo 12, 1, 2. Que dice que vendrá que en el tiempo de la tribulación van a clamar. Que hasta se menciona a Miguel y esas cosas. En esos versículos del capítulo 2. Ciertamente en el periodo de la gracia se deja de lado a Israel por este tiempo, ¿verdad? ¿Usted va a tener la palabra? Lo que quería apuntar, hay un libro que se llama Dispensacionalismo Hoy, de Charles Ryder. Muchos tienen la Biblia de Ryder y es quizá el mayor exponente del dispensacionalismo. Entonces, él dice que este periodo, el periodo de la gracia en el cual estamos, que pertenece a la iglesia, termina con la segunda venida del Señor, no con el arrebatamiento de la iglesia. Okay. Porque nosotros hacemos una distinción en lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida en gloria. ¿Por qué? Bueno, porque él establece que la gran tribulación también es parte de la dispensación de la gracia. Y como ustedes saben, de acuerdo al apóstol Pablo, la gracia tiene una cara que también es de juicio. Entonces, la gran tribulación es un juicio para aquellos que no han rendido su vida al Señor y por lo tanto le queda la parte del juicio. Y lógicamente ya la última dispensación, que es la que toca más adelante, es la dispensación del reino milenial, la disposición del reino que ya Fermín explicará, y luego ya lo que sigue es el estado eterno. Correctísimo. Entonces, mi Biblia es de Ryder. Sí. Entonces, Ryder tiene esa postura distinta a nuestro hermano Schaeffer, ¿verdad? Tenemos que concluir, discúlpeme, hermano José. Entonces, así, rapidito, la dispensación de la gracia, que se extiende desde la muerte de Cristo hasta su regreso para recibir a su novia,
Esta es una edad caracterizada por la gracia, en el sentido de que en esta edad Dios, quien siempre ha actuado en gracia hacia todos y cada uno de los seres humanos a quienes Él ha bendecido, está haciendo una específica demostración celestial de su gracia por medio y a través de la completa compañía de judíos y gentiles que han sido salvados por gracia y a través de la fe en Cristo. La salvación es por gracia, por la fe. No solamente los judíos, sino también los gentiles. Es una característica distintiva de este tiempo. Por la fe en Cristo, porque siempre ha sido por fe. Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dice la palabra por allá atrás, antes de la ley. Estos son un pueblo celestial, no terrenal. ¿Quiénes? Debido a que su ciudadanía está en los cielos, somos ciudadanos del cielo, que fue lo que el Señor le dijo en aquella oración, no son del mundo, así como yo no soy del mundo, en Juan. Serán removidos de la tierra, tanto por la resurrección como por el arrebatamiento, cuando el número de sus elegidos sea completado. Entonces, cuando el número de los elegidos sea completado, por eso vemos en Marcos 13, que estuvimos estudiándolo en la clase de la escuela dominical, que los terremotos, los rumores de guerra, esos son principios de dolores, no teman, no se escandalicen. Ahora, la señal importante de que el Señor está cerca es cuando sea predicada la palabra en todo lugar y el número entonces de los elegidos sea completado. Bien, ya podríamos hablar un poquito más de eso, pero vamos a pasar a la última para así finalizar con la parte de las dispensaciones por el día de hoy. La última dispensación es la dispensación del reino milenial, como hablaba nuestro hermano Pablo, la cual se extiende desde la segunda venida de Cristo. Esta sí tiene su inicio bien marcado, y a través de 1000 años hasta terminar con la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Está caracterizada por el hecho de que Satanás estará atado, eso la palabra lo habla claramente. Los pactos de Israel serán cumplidos. La creación será librada de su presente esclavitud y el Señor mismo reinará sobre la tierra y sobre el trono de David, su padre. Básicamente, no me voy a extender más, aquí un poquito más de contenido, pero básicamente eso es el reino milenial, la dispensación del reino, que abarca esos 1000 años. Entonces, en cuanto a estas dispensaciones, y mirando desde las perspectivas, porque no estamos estudiando la doctrina de la dispensación, lo que estamos estudiando es la Biblia y cómo está estructurada, eso no se nos puede pasar de vista. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, es importante ubicarnos en qué dispensación o sobre qué dispensación estamos leyendo y cuáles son sus características y a quién corresponde y si esto corresponde a nuestro periodo o no corresponde. Eso siempre es importante porque, como dijimos, la Biblia es la única revelación escrita de Dios al hombre. Entonces, no está dividido necesariamente en su contenido así ya por título, sino que hay que conocerla para saber dónde nos ubicamos. Que el Señor los bendiga, nos veremos entonces, Dios mediante, el próximo miércoles para el último estudio con respecto a este tema.